El miedo es el peor enemigo del delantero con diferencia. El miedo es el que hace que no generes ocasiones y que no marques goles en los partidos. Y ahora mismo te estarás preguntando, sí, Guille, ¿cómo puedo vencer el miedo? Y la respuesta es clara. Nunca vas a vencer al miedo, pero sí que lo vas a poder gestionar. Y en menos de 7 minutos te voy a contar los 3 pasos para pasar de ser un jugador que tiene presión, miedo y nervios en los partidos a ser un jugador con confianza que sabe que va a marcar gol. Y te diré que estos 3 pasos que estás a punto de conocer son los mismos pasos que llevan los profesionales para marcar goles en casi todos los partidos. Y no solamente los profesionales llevan a la práctica estos pasos, también lo están haciendo alumnos como tú, que tienen cualidades, son veloces, tienen fuerza, la pegan muy bien, pero luego cuando llegan a los partidos no lo hacen bien. Y sí, la mayoría de futbolistas entrenan mejor que juegan. Por eso, desde ya mismo tienes que empezar a cambiar el chip y empezar a jugar como estás entrenando, al 100%, y sobre todo, sin nervios y para disfrutar. Que para eso está el fútbol. Y hago este vídeo porque he formado a más de 300 delanteros en los últimos años y sé que tienes talento, que tienes cualidades, pero que todavía no lo estás demostrando. Y te puedo decir que en el 95% de los casos es porque ese jugador tiene miedo antes de jugar, tiene miedo a fallar, tiene miedo al que dirán, tiene miedo a ser suplente, tiene mucho miedo. Y con miedo no se pueden marcar goles. Así que aquí van los 3 pasos, así que apunta y quédate hasta el final. El primer paso es aceptar que el miedo siempre va a estar ahí, que el miedo nunca se va. ¿Qué te crees? ¿Que los futbolistas profesionales nunca tienen miedo o tienen algo de presión o nervios? Claro que lo tienen, pero la gran diferencia entre un futbolista profesional y un futbolista amateur está en que los profesionales saben cómo gestionar ese miedo y los amateurs no saben cómo hacerlo. Y sobre todo lo que pasa con el futbolista amateur es que empieza a culparse de qué es lo que tendría que haber hecho, es que por qué se siente de esta manera, por qué no soy capaz de gestionarlo, es que me voy al banquillo, es que mis padres van a decir esto, es que mis compañeros me van a criticar. Olvídate. Empieza a pensar en que el miedo es lo que impulsa a marcar goles, a tener éxito. Y es que sin el miedo no podemos vivir, porque sin el miedo no te puedes superar. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de los partidos? Aceptar que vas a fallar. Que lo hacen todos los profesionales. Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, Lewandowski, Julián Álvarez, Mbappé, todos han fallado en su carrera, todos fallan y todos van a seguir fallando. Pero tienen la confianza de que ese miedo va a ser gestionado y que en algún momento van a marcar gol. No se paran a pensar en cómo lo tendrían que haber hecho ni un solo segundo. En la siguiente jugada van a presionar otra vez, van a pedir el balón otra vez, van a desmarcarse otra vez hasta que generen otra ocasión y marquen gol. Y si no marcan gol, no pasa nada, porque se van a la siguiente. La clave está en la aceptación. Nunca se va. Sí lo gestionamos. El segundo paso es relativizar. Relativizar el fallo, relativizar el miedo. Esto significa quitarle importancia a ese fallo. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si fallas? ¿Que se ríen tus compañeros? ¿Que los rivales piensan que eres malo? ¿Que te vas al banquillo? ¿Qué es lo peor que podría pasar? No es tan grave como parece. El fútbol siempre te presenta una nueva oportunidad. Y oportunidades vas a tener 1.000.000 de ellas. Tienes que saber aprovecharlas en momentos clave. Pero lo que está claro es que con miedo no van a surgir esas oportunidades. Por eso, quítale hierro al asunto. Mira la cara a ese miedo y dile, oye, aquí estoy yo. Puede que me des un poco de nervios, puede que esté un poco más nervioso de lo normal, pero te voy a gestionar. Y hay una frase que me dijo un amigo mío hace muchos años que quiero que apuntes, que la grabes a fuego y que la repitas cada día. El fútbol es de las cosas más importantes de las menos importantes. Con esto te quiere decir que si fallas, o si tienes un poco de miedo, o si vas al banquillo o a la grada, o llevas 4 o 5 días sin meter gol, no pasa absolutamente nada. Tienes que seguir trabajando en silencio hasta que otra oportunidad salga y que la materialices. Punto. Porque la realidad es que los profesionales saben quitarle importancia a eso, y eso que están expuestos a un montón de presión, muchísimos focos, muchas millones de personas viéndoles en todo el mundo, y aún así son capaces de separarse un poco de esa acción, de ese fallo o de ese miedo y decir, oye, voy a seguir trabajando porque voy a tener otra oportunidad y voy a marcar gol. Por eso tienes que empezar a pensar como un profesional, aunque todavía, y repito esta palabra, todavía no lo seas. Relativizar. Y el tercer paso, y no menos importante, después de aceptar que el miedo siempre va a estar ahí, que no quiere decir resignación, una vez que hemos relativizado ese miedo, es decir, le hemos quitado importancia, nos hemos preguntado qué es lo peor que podría pasar, ahora sí que sí. Ahora llega el momento de los campeones, el tercer paso, que es trabajar. Trabajar y trabajar. Trabajar en silencio, sin hablar.
todos los días y sobre todo de manera específica. ¿Por qué de manera específica? Porque en los clubes solamente se trabaja a nivel general. Mucha posesión, mucha táctica, mucha rueda de pases. Eso no te hace marcar goles. Cuanto más sabes hacer algo, menos miedo sientes, más seguro te sientes y cuando llega el partido tú ya sabes que vas a marcar gol o que por lo menos vas a jugar muy bien. Yo siempre digo lo mismo, esto es como si te quieres preparar un examen de historia y no has estudiado las lecciones, ni has abierto el libro. Muy probablemente cuando llegues a ese examen de historia lo vas a suspender. Con el fútbol pasa exactamente igual. Mucha gente piensa que es solamente práctica, repetir, que sí, que eso está muy bien, pero que lo importante es saber cómo hacer bien un movimiento, un desmarque, cómo jugar de espaldas, cómo jugar al espacio, con qué superficie rematar en cada momento. Eso es importante. La teoría es importante, que no te engañen. Cuanto más sabes algo, más seguro te sientes. Y por lo tanto, si te sientes más seguro, ese miedo se termina diluyendo. Y ya no es tan importante. Y por eso te quiero recomendar que trabajes en 4 bloques que son importantes y que todos los delanteros profesionales llevan a cabo. Primero, mentalidad de goleador. Es decir, tienes que forjar una mentalidad de hierro, a prueba de balas, que no te importe absolutamente nada de lo que digan los compañeros, el entrenador, la grada, tus padres, da exactamente igual. Tú sigues adelante porque tienes un objetivo que es ser profesional o por lo menos jugar a un gran nivel, que para eso estamos. Segundo bloque, desmarques fuera de área y desmarques dentro de área. Un delantero que no se mueve bien fuera de área es incapaz de darle soluciones al equipo y gestionar lo que son las ocasiones de gol. Si nosotros no sabemos hacer desmarques al espacio, de ruptura o en apoyo, es muy difícil que te encuentres con el portero en 1 para 1 o que encuentres una ocasión clara de gol. Por eso es fundamental que aprendas exactamente cuáles son los desmarques y en qué situación hacerlos en cada momento. Bloque número 3, los remates. Es fundamental que sepas rematar cuando viene un centro lateral, ya sea por abajo o sea por arriba. Y sobre todo con qué superficie de golpeo le vas a dar. Porque hay que darle de cabeza en alguna situación, en otras con empeine, en otras con el interior, en otras incluso con lo que sea, pero lo que está claro es que tienes que decidir muy bien cuando estés en el área porque a lo mejor tienes 2, 3, 4 ocasiones y si tu hijo tiene pocos años te darás cuenta que es sencillo, entre comillas, meter gol porque ahora mismo los equipos no son muy tácticos, no son muy físicos, los porteros todavía les cuesta llegar a los palos, por arriba también, por eso cuanto más crece el futbolista, más difícil lo tiene a la hora de hacer gol. Por eso desde pequeños tienen que saber con qué superficie rematar en cada momento, porque cuando se pongan las cosas complicadas tienen que hacerlo lo mejor posible para que el portero no pueda llegar. Y el cuarto bloque es la definición. Estábamos hablando de remates cuando viene por abajo, cuando viene por arriba, centro lateral, pero ¿qué pasa cuando te quedas solo delante del portero? Se te viene el mundo encima si tienes tiempo para pensar y muchas veces sucede esto porque no sabemos cómo definir bien. Tenemos dudas y el que duda está muerto y esto es una realidad. Por eso es importante que sepas todos los trucos para definir en función de cómo salga el portero, de cómo venga el defensa, de cómo me venga el balón. Es súper importante que sepas exactamente cómo podemos definir y con qué superficie hacerlo en cada momento. Y todo esto suena muy bien contándolo aquí, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedo aprenderlo, Guillermo? Pues muy fácil, te lo voy a poner súper sencillo. He dejado un link en la descripción para que puedas acceder al máster online de solo delanteros por 7 días de manera gratuita. Esto es una locura, es decir, me estoy volviendo loco, pero mi obsesión es ayudar a tu hijo a que sea más determinante en los partidos, a que empiece a jugar con menos presión, con menos nervios, con menos miedo y que empiece a tener más confianza para ser ese jugador importante para el equipo que le dé los 3 puntos. Por eso he habilitado un módulo de manera gratuita para que sepas cómo tiene que trabajar un delantero profesional. Entonces, aquí abajo en la descripción tienes un link en donde te tienes que registrar, crear una cuenta y ya puedes acceder al contenido gratuito por 7 días, así que aprovéchalo y sobre todo ponlo en práctica para meter en el próximo partido, que no hay cosa que me haga más feliz que ver a futbolistas metiendo goles, que es lo que te mereces. Y por favor, repítete a ti mismo, soy un goleador y el próximo partido voy a marcar gol. Nos vemos en el siguiente vídeo y te mando un abrazo de gol.